Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 271. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Ya era hora. Talot, que había estado observando todo el tiempo, finalmente se movió. En un abrir y cerrar de ojos, Talot cruzó el espacio y apareció ante Raditz y Salary, protegiéndolos del aura opresiva. Tu batalla ha terminado. Déjame el resto a mí. Un nivel de poder superior a 1000 millones no es algo que puedas manejar ahora mismo, instruyó Talot. Al escuchar esto, Raditz y Salary intercambiaron una mirada y luego se retiraron decididamente a una distancia segura. El poder abrumador del Rey Cold realmente no era algo que pudieran contrarrestar en ese momento, pero eso no significaba que tuvieran suficiente miedo como para huir. Para ellos, inspirarse al presenciar esta batalla de alto nivel podría ayudarlos a impulsar su propia fuerza a nuevas alturas. Nunca pensé que llegaría a esto al final. Ahora depende de ti, Talot, dijo Raditz con un dejo de autoburla, y luego se concentró en la enorme batalla que estaba a punto de desencadenarse. Tanto Salary como Raditz conocían la fuerza de Talot. ¿Y qué pasaría si el nivel de poder del Rey Cold hubiera superado los 1000 millones? Simplemente no sabían si tendrían la oportunidad de presenciar cómo se veía Talot después de abrirse paso, o qué tan fuerte era realmente el Super Saiyan 2. Todavía no tenían idea sobre el Super Saiyan 4, una carta del triunfo que Talot había guardado para sí. Si lo supieran, sus expresiones probablemente serían muy diferentes. HMPH. Así que finalmente decidiste actuar. El Super Saiyan que mató a mi querido hijo. Al ver a Talot avanzar, King Cold retrajo ligeramente su aura, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Después de haber entrenado en su planeta natal y haber despertado una forma final aún más poderosa, King Cold, cuya fuerza se había disparado, ya no temía a Talot. Después de todo, su nivel de poder actual había superado los 1000 millones. Para ser honesto, no esperaba que te volvieras tan fuerte, y esta transformación tuya realmente muestra tu verdadera naturaleza. Pero, por desgracia para ti, un simple nivel de poder de 1000 millones, aunque impresionante en el pasado y suficiente para que te tomara en serio, no significa nada ahora. Ya no soy la persona que solía ser. Así que, ahora te enviaré al infierno para que le hagas compañía a tu precioso hijo. Al terminar sus palabras, Talot activó las células S de su cuerpo. Un aura dorada surgió de su interior y su cabello comenzó a moverse como si lo llevara la brisa. ¡Zas! Una aura dorada, como llamas rugientes, se elevó en espiral mientras Talot entraba en su forma de Super Saiyan 1 de máximo poder. Su nivel de poder alcanzó instantáneamente poco más de 1,8 mil millones. El aura incorpórea y poderosa que irradiaba Talot suprimió por completo el aura del Rey Cold. HMPH. Como era de esperar, eres impresionante. Con razón pudiste matar a Cooler. No te pareces en nada a esos dos Super Saiyans de mierda. Sin embargo, ¿cómo te atreves a menospreciarme? Con un rugido atronador, King Cold usó sus 4 brazos para desatar 4 devastadores rayos de la muerte hacia Talot. Barrera espiral, refleja. Con un movimiento de su mano derecha, Talot manipuló su energía para formar una barrera anular que giraba en sentido antihorario y absorbió sin esfuerzo los 4 rayos de la muerte del Rey Cold, rebotándolos. ¿Qué? Al ver que su técnica definitiva era tan fácil de revertir, King Cold se sorprendió. Sin tiempo para pensar, su enorme cuerpo se movió rápidamente, esquivando los 4 rayos de la muerte que rebotaban justo a tiempo. ¿Pensabas que simplemente te devolví el ataque? Parece que, incluso después de transformarte, sigues siendo tonto. Con una sonrisa tranquila, Talot ordenó a los 4 rayos de la muerte desviados que cambiaran de dirección en el aire y atacaran de nuevo a King Cold desde múltiples ángulos. Pensar que lo neutralizarías tan fácilmente, e incluso, al presenciar que Talot controlaba su técnica definitiva, la cautela del Rey Cold hacia él solo se profundizó. No hubo tiempo para pensar. Su energía estalló rápidamente y creó un escudo de energía, bloqueando los 4 rayos de la muerte. ¡Boom! Los 4 rayos de la muerte explotaron y las llamas abrasadoras se convirtieron en una tormenta que arrasó en todas direcciones. El poder de la explosión fue realmente aterrador, pero para King Cold no fue nada significativo. En medio de la furiosa tormenta, las llamas explosivas se dispersaron por completo y King Cold reapareció, completamente ileso. En el rostro feroz del Rey Cold, una fuerte sed de sangre y locura eran claramente visibles.
Tu técnica es ciertamente extraña y única, pero parece que es todo lo que tienes. Voy a destrozarte con puro poder. Veamos cómo contrarrestas mis ataques entonces. De la boca llena de colmillos de King Cold brotó un rugido asesino. En el instante siguiente, su aterrador cuerpo cargó contra Talot como una bestia furiosa, con una fuerza tan grande que el planeta mismo tembló. ¡Qué bestia tan loca! Sintiendo la tormenta acercándose, Talot no mostró miedo. En cuanto King Cold se acercó, Talot le lanzó un potente puñetazo. ¡Muere! El enorme puño destructor del Rey Cold, lleno de intenciones asesinas, se estrelló contra el rostro de Talot. Dos puños, de tamaños muy diferentes, chocaron. ¡Boom! Con un estruendo ensordecedor, todo el espacio tembló violentamente. El enorme cuerpo de King Cold salió despedido hacia atrás. Sus 4 brazos se arrastraron por el suelo decenas de metros antes de que apenas lograra estabilizarse. Por el contrario, Talot se mantuvo firme en su lugar como un dios de la guerra invicto. El Rey Cold había sido demasiado arrogante. Creía que Talot solo dependía de técnicas ingeniosas y que, si usaba la fuerza física, los Super Saiyanos no daban tanto miedo. Al final, su supuesta sabiduría se convirtió en su perdición. ¿Y eso es todo? ¿Solo te ves intimidante, eso es todo? Mientras hablaba, Talot levantó la mano y desató bombas espirales. Más de una docena de bolas de energía espirales que giraban rápidamente surcaron el aire hacia King Cold. Maldito mono, no te pongas arrogante. Enfurecido, King Cold usó sus 4 brazos para disparar rápidamente bolas de la muerte. Boom boom boom. Las bombas espirales chocaron con las bolas de la muerte, provocando una reacción en cadena. Todas las explosiones de energía explotaron. El cielo se envolvió en llamas, formando una gruesa pared de fuego que bloqueó la visión de ambos. Al instante siguiente, el enorme cuerpo de King Cold atravesó las llamas y se lanzó directamente hacia Talot. En un instante, estaba justo frente a él. Sus 4 enormes brazos atacaron a la vez, lanzando una ráfaga de golpes tan feroces como una tormenta furiosa. Cualquier otro probablemente se habría visto abrumado por el implacable ataque del Rey Cold, pero para Talot, los ataques no representaban ninguna amenaza. Los neutralizó a todos sin esfuerzo. Ya no juego contigo. Talot sonrió levemente y usó la teletransportación, desapareciendo en el acto. En ese preciso instante, un escalofrío recorrió la espalda de King Cold. Justo cuando se disponía a darse la vuelta, una fuerza enorme e irresistible lo golpeó, lanzándolo hacia el cielo. Un dolor insoportable le atravesó la espalda, haciendo que el rostro ya retorcido de King Cold fuera aún más aterrador. Sangre púrpura goteaba de la comisura de su boca, y la rabia en el corazón del Rey Cold aumentaba sin control. Si no fuera por la altísima durabilidad de su forma final, la patada de Talot podría haberlo dejado medio muerto. Por el momento, King Cold no pudo recuperar el control de su cuerpo, que continuó ascendiendo. Aprovechando el momento, Talot lanzó un poderoso rayo de energía que envolvió el cuerpo del Rey Cold. ¡Boom! La feroz explosión fue como una explosión nuclear equivalente a decenas de millones de toneladas. Las llamas inundaron todo el cielo. El espectáculo era absolutamente sobrecogedor y aterrador, como si el Armagedón hubiera azotado el mundo. El planeta entero tembló continuamente bajo el impacto de la explosión. La atmósfera se desgarró y una terrible tormenta barrió en todas direcciones, alcanzando su poder un extremo. Como espectadores, Salary y Raditz se quedaron con la boca abierta por la sorpresa. Así que este fue el tipo de batalla que ocurrió entre guerreros con un nivel de poder superior a 1000 millones. No solo los superó ampliamente, sino que fue incluso más emocionante que la última pelea entre Talot y Kohler. Lo más crucial fue pura dominación. En el centro de la explosión, la figura desaliñada del Rey Cold apareció lentamente ante la vista de todos. Si no hubiera invocado un escudo de energía en el momento crítico para bloquear la mayor parte del impacto, sus heridas habrían sido mucho peores. Crack, crack. El Rey Frío apretó los puños con furia. Sus rasgos, ya feroces, se distorsionaron aún más bajo el peso de la ira. ¡Maldito mono! El Rey Frío, consumido por la ira, estaba a punto de estallar, solo para encontrar a Talot apareciendo justo frente a él en el instante siguiente. El Rey Cold quedó tan sorprendido por esta escena que reflexivamente lanzó un puñetazo a Talot. ¡Boom! El potente puñetazo impactó de lleno en el pecho de Talot.
El golpe fue lo suficientemente poderoso como para destrozar montañas, pero no sacudió a Talot en lo más mínimo, ni siquiera rompió el aura protectora que rodeaba su cuerpo. Esto lo confirmó. Sus niveles de poder ni siquiera estaban en la misma dimensión. Al ser el ataque ineficaz, los ojos del Rey Colt se abrieron de par en par y sus pupilas sedientas de sangre se llenaron de sorpresa e incredulidad. Después de haber fallado con el primer ataque, King Colt balanceó su otro brazo, reuniendo poder para un golpe feroz. Golpe. Esta vez, Talot bloqueó sin esfuerzo el golpe devastador. Parece que la fuerza de tu forma final es solo esta. Pensé que me sorprenderías un poco más, pero claramente, te tenía en demasiada estima. Talot negó levemente con la cabeza, algo decepcionado. En un instante, un poderoso puñetazo fue lanzado, golpeando a King Colt directamente en el abdomen. La fuerza del golpe, junto con la brutal onda expansiva que creó, atravesó el cuerpo de King Colt. Tan solo las consecuencias podrían haber herido gravemente a alguien con un poder de cientos de millones. ¡Guay! El Rey Frío escupió sangre por la boca y emitió un grito desgarrador mientras su rostro se retorcía de forma horrible. Se agarró el abdomen con ambas manos, tambaleándose hacia atrás una y otra vez. El dolor era tan intenso que empezó a cuestionar su propia existencia. Recordando la advertencia de su antepasado, el Rey Frío estaba empapado en sudor frío por el miedo. Este era el verdadero Super Saiyan. Esos dos anteriores, eran solo unos impostores. Así que este es el verdadero poder de un Super Saiyan, un solo golpe, y he sufrido tanto daño. El Rey Frío tosió sangre púrpura, sudando frío por el dolor, y comenzó a sentir un miedo intenso hacia Talot. Pensé que me presionarías para que desarrollara el Super Saiyan 2. Pero ahora veo que te di demasiado crédito. Aunque más que tú, tengo curiosidad por ver qué tan fuerte se volverá a ofrecer una vez que complete su entrenamiento. Talot miró al Rey Colt con desdén y continuó. Desde que llegué a este mundo, desde que me convertí en Super Saiyan, muchas cosas ya se han puesto en marcha. Aún recuerdo vagamente todo lo que hice para escapar del planeta Vegeta, ya basta de hablar contigo. ¿Qué podrías entender de lo que he pasado? Como emperador de la antigua era, es hora de que dejes el escenario de la historia. Con un ligero suspiro, Talot perdió todo interés en King Colt. Levantó la mano, reuniendo energía, listo para eliminar al Rey Frío de un solo golpe. Las palabras de Talot resonaron en los oídos del Rey Colt, como una pesadilla que no se desvanecía. Para King Colt, que acababa de regresar a los escenarios, este fue un golpe devastador que no podía aceptar. Aunque fue un emperador universal de la antigua era, seguía siendo un señor galáctico. Tras su transformación, era aún más fuerte y destacado que sus hijos, Cooler y Freezer. Esta era debería pertenecerle a él. No creas que esto terminará tan fácilmente. El Rey Frío ajustó su postura y rápidamente puso distancia entre él y Talot. Aunque el poder abrumador de Talot lo hacía sentir desesperanzado, como señor de la antigua era, todavía no se rendiría fácilmente. Si fallaba ahora, todo lo que poseía se desvanecería como el humo, desaparecería por completo. Después de retroceder varios kilómetros, King Colt levantó ambas manos en alto, reuniendo toda la energía dentro de su cuerpo. En un instante, apareció una supernova increíblemente densa, que irradiaba un aura de muerte. La presión aterradora y el aura incomparable se extendieron por todo el planeta frío. 1. El diámetro de la supernova continuó expandiéndose hasta alcanzar varios miles de metros. De tal palo, tal astilla. Al igual que Cooler, tienes los mismos hábitos. La presión de esta esfera de energía es impresionante, pero, por desgracia, tú, su usuario, aún eres demasiado débil, dijo Talot, extrayendo energía de una fuente más profunda de su cuerpo. Su aura dorada se hizo aún más intensa y arcos de electricidad azul blanquecinos comenzaron a crepitar levemente alrededor de su cuerpo. Muere, mono arrogante. Rugió el Rey Frío, agitando la mano derecha. La enorme supernova se disparó rápidamente, e incluso el espacio circundante se retorció de forma aterradora bajo las consecuencias de su energía. Al sentir la supernova entrante, los labios de Talot se curvaron en una leve sonrisa y levantó su mano derecha para contrarrestarla. Este movimiento hizo que los ojos del Rey Colt se abrieran, pero pronto apareció una sonrisa siniestra en su rostro. Talot estaba cortejando a la muerte, y el Rey Colt vio una pizca de esperanza de victoria. Ingenuo. Las palabras indiferentes de Talot cortaron el aire, y movilizó la capa más profunda de energía de Super Saiyan dentro de su cuerpo. Un rayo azul blanquecino explotó alrededor de su cuerpo.
Talot se transformó instantáneamente en Super Saiyan 2. Una ola masiva de presión salió disparada de su palma, deteniendo a la supernova en seco mientras simultáneamente se filtraba en su núcleo. En un abrir y cerrar de ojos, boom. La supernova colapsó rápidamente, desintegrándose en innumerables partículas de energía que se dispersaron por el espacio. Esta escena dejó a todos los espectadores completamente sin palabras. Salary, Raditz, King Cold e incluso Norkai. La diferencia de poder ya ni siquiera estaba en la misma liga. ¿Cómo es posible? Mi supernova fue destruida así como así. El Rey Cold murmuró con incredulidad, temblando por completo. En ese momento, el miedo que sentía hacia Talot se intensificó sin límites. Había pensado que, aunque su técnica definitiva no pudiera matar a ese maldito Super Saiyan, al menos cambiaría el curso de la situación. Nunca imaginó este resultado. Como su poder había aumentado significativamente y había dominado una transformación adicional, comenzó a actuar sin restricciones. Nunca imaginó que incluso después de alcanzar este nivel, todavía no sería rival para un Super Saiyan. Talot no se molestó en intercambiar más palabras con King Cold. Simplemente levantó ligeramente la mano derecha, acumulando energía. En poco tiempo, se formó una enorme esfera de energía dorada. Era sin lugar a dudas la técnica definitiva de Talot. La bomba del rey. En términos de fuerza y supresión, la bomba del rey era significativamente más poderosa que la supernova del rey Cold. Al sentir la amenaza mortal contenida en la bomba del rey, el corazón del rey Cold se hundió. Espera. Perdóname. Puedo darte todas mis fuerzas y todos mis planetas. Estoy dispuesto a darlo todo por mi vida, solo por favor, déjame ir. Comprendiendo su situación, el rey Cold le rogó clemencia a Talot. Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Fue, sin duda, una figura notable, capaz de ceder cuando es necesario, como se espera de un señor feudal que ha llegado hasta nuestros días. No todos poseen esta clase de conciencia. Sus dos hijos, Kohler y Freezer, jamás podrían hacer lo mismo. Para sobrevivir, King Cold estaba dispuesto a renunciar a todo, incluso a su dignidad, si eso era necesario. Desafortunadamente, esos trucos baratos no funcionan conmigo. Y no me interesa en lo más mínimo lo que tienes. A la orden de Talot, la gigantesca bomba del rey se disparó por los aires, dirigiéndose directamente hacia el rey Cold. ¡No! ¡No! El terror de King Cold estalló. Intentó huir instintivamente, pero se dio cuenta de que no podía moverse. Su cuerpo ya había sido alcanzado por la bomba del rey. Ni siquiera podía moverse. Ah. La bomba del rey envolvió a King Cold. Su energía destructiva devastó su cuerpo. En ese momento, gritos de agonía y resentimiento brotaron de la boca de King Cold. Siempre había creído que Kohler había muerto debido a su propia arrogancia. Pero ahora, al borde de la muerte, se dio cuenta de que había sido igual de tonto. VMMM. La bomba del rey se contrajo rápidamente y finalmente desapareció en la nada. El rey frío desapareció con él. Ni siquiera quedó rastro de sus restos bajo el poder devorador de la bomba del rey. Se acabó liberando su forma de Super Saiyan 2, Talot descendió lentamente del cielo. Con la muerte de Cold, la verdadera extinción de su raza había comenzado. Kohler y King Cold estaban muertos. Aunque Freezer seguía recluido, ¿qué importaba? Una vez que Freezer también se fuera, la vieja era estaría completamente terminada. Eres el siguiente, Freezer. Me pregunto si siquiera sabes que ya eliminé a tu padre. Talot apretó el puño y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Una vez que Freezer fuera derrotado, todos sus objetivos actuales se habrían alcanzado. Mientras tanto, en el planeta de Norkai, mientras observaba con sus propios ojos cómo Talot eliminaba al rey Cold, Norkai asintió con una amplia sonrisa. Aunque sabía que así terminarían las cosas, aún así encontró una gran alegría al ver qué sucedía. Ahora que este flagelo había sido eliminado, mientras ese bastardo de Freezer se quedara allí, su área norte estaría mucho más tranquila. Lo único que tenía que tener en cuenta era a los pequeños delincuentes, asegurándose de que ninguno de ellos se volviera demasiado poderoso. Solo queda Freezer. Me pregunto qué estará planeando ese Talot. Ojalá lo acabe de una vez, así podré pedirle ayuda para lidiar con Bojack y su pandilla. Ese sello se ha debilitado últimamente, y esos tipos se han portado cada vez peor, murmuró Cayo del Norte para sí mismo, pensando en la amenaza que representaba otra fuerza. A diferencia de King Cold, Kohler y Freezer, la pandilla de Bojack representaba una amenaza aún mayor que toda su raza.
Eran mucho más poderosos. En aquel entonces, incluso cuando los 4 Kais unieron fuerzas, apenas pudieron sellarlos, y eso fue con la ayuda del mismísimo Lord Grand Kai. Tras ese sellado, la fuerza de los 4 Kaios se vio gravemente afectada. Solo tras años de recuperación, sumado al alimento de los frutos del árbol del poder traído por Talot, recuperó gran parte de su poder. En otro rincón de la zona norte, en lo profundo del planeta demonio de Escarcha, este lugar nunca ve la luz del sol. Es el mundo ancestral de la raza Freezer. En medio de su brutal entrenamiento de muerte, Freezer de repente pareció sentir algo y se detuvo abruptamente. ¿Esta sensación, será que mi padre también ha sufrido un desastre?, murmuró Freezer, presintiendo algo. Basándose en lo que sabía de su padre, mientras permaneciera recluido, King Cold seguramente intentaría todos los medios para tomar el control de sus fuerzas. Por lo menos, cuando no podía dar un paso adelante para controlar a sus fuerzas subordinadas, su padre definitivamente gobernaría como le placiera. Maldito Super Saiyan. No puedo permitirme distracciones ahora. Debo concentrarme y hacerme aún más fuerte. Freezer pensó para sí mismo, y luego regresó de inmediato a su entrenamiento. Había decidido no salir hasta que su poder fuera suficiente para borrar cada amenaza. Como mínimo, tenía que ser 10 veces, no 100 veces, incluso 1000 veces más fuerte que su padre y su hermano mayor. En verdad, ya era enormemente poderoso, con un nivel de poder de decenas de miles de millones. Pero con Cooler antes, y ahora con su padre, cualquier idea de aventurarse había sido aplastada desde el momento en que nació. No es suficiente. Tenía que volverse aún más poderoso. De vuelta al planeta frío M1. Después de que mataron a King Cold, todo volvió a la calma. Salary y Raditz, que habían presenciado todo, se adelantaron. Por fin nos encargamos de ese tipo. El señor Kai tenía razón, después de todo. El potencial de su raza es incluso más aterrador que el de nosotros, los Saiyajin. Qué bueno que lo eliminamos. Primero Cooler, luego King Cold, ambos lograron alcanzar niveles de poder aterradores en tan poco tiempo. Es simplemente increíble. Raditz y Salary hablaron uno tras otro, suspirando con asombro. A través de la batalla contra el Rey Cold, llegaron a comprender muchas cosas indirectamente. Una de ellas era que un Super Saiyan no era invencible. Solo entrenando constantemente, fortaleciéndose y superando límites podía mantener su poder. Era difícil imaginar que si a King Cold le hubieran dado más tiempo para entrenar, cuán poderoso se habría vuelto. Ahora que has eliminado a Cooler y al Rey Cold, hermano Talot, solo queda Freezer. Hermano Talot, ¿deberíamos ir directo a su planeta natal y eliminarlos por completo?, sugirió Salary con algo de miedo. Temía que Freezer se volviera aún más poderoso. El crecimiento del Rey Frío había sido demasiado escandaloso. Raditz no habló, esperando la respuesta de Talot. A pesar de que sabía que su fuerza no era rival para King Cold, y mucho menos para Freezer. Mientras Talot necesitara que se fuera, enfrentaría la vida y la muerte sin dudarlo. Talot intercambió miradas con Salary y Raditz, y la figura de Freezer apareció en su mente. Él comprendió las preocupaciones de sus corazones. Pero también tenía sus propios planes. No hay prisa, respondió Talot. Esta respuesta confundió a Raditz y Salary, pero no lo presionaron ni optaron por seguir el ejemplo de Talot. En realidad, para nosotros, la existencia de Freezer es más bien un motor que nos motiva a hacernos más fuertes. Durante todo este tiempo, nos hemos entrenado y nos hemos esforzado para derrotarlo. Y hoy, ya hemos superado la fuerza que alguna vez tuvo Freezer. Pero con el tiempo, nos hacemos más fuertes, y también nuestros enemigos. Después de esta batalla contra King Cold, he llegado a algunas conclusiones, y estoy seguro de que ustedes dos también. Así que mi plan es esperar a que Freezer se fortalezca lo suficiente antes de resurgir. No creo que ese día esté muy lejos. Mientras tanto, haré todo lo posible para ayudarlos a ambos a alcanzar la máxima potencia del Super Saiyan 1, tal vez incluso los ayude a ascender al Super Saiyan 2. Por último, quiero llevarlos a ambos al mundo sagrado del Kai de antemano para que desbloqueen su potencial. La habilidad del viejo Supremo Kai es realmente extraordinaria. Con esas palabras, Talot ordenó sus pensamientos. Raditz y Salary se miraron y asintieron en señal de acuerdo. Después de todo, también querían hacerse más fuertes y lavar la vergüenza de la derrota. Como Talot ya había hecho estos arreglos, protestar solo sería embarazoso. Además, de todos modos no tenían la fuerza para desafiar a un Freezer más poderoso. La única insatisfacción que tenían era que justo cuando estaban a punto de dar el paso final hacia la venganza, tuvieron que detenerse a mitad de camino. Después de esta discusión, el planeta frío no. Uno fue completamente destruido por el poder de los tres.
Todos en el planeta fueron aniquilados junto con él. No fue crueldad de su parte. El planeta pertenecía al enemigo. Si estas personas seguían con vida, solo se convertirían en una amenaza futura. Podría reducir significativamente el nivel mortal del universo 7, pero al final, ese llamado nivel mortal era solo un número. En el planeta de Norkai, de repente el espacio se onduló. Talot, Salari y Radish regresaron. Al ver esto, Kai del Norte dio un paso adelante para hablar con ellos. Primero elogió a los tres brevemente, luego fue directo al grano y preguntó si se dirigirían al planeta natal de Freezer para eliminarlo o continuarían descansando y ganando fuerza. Norkai conocía bien a Talot. A medida que pasaban más tiempo juntos y su vínculo se fortalecía, se dio cuenta de que Talot siempre había buscado objetivos para presionarse. La razón por la que no había derrotado a Freezer y King Cold durante tanto tiempo, fue porque utilizó la presión que crearon para impulsarse a volverse más fuerte. De lo contrario, con el poder de Talot, King Cold y Freezer no serían nada. Podría haberlos eliminado hace mucho tiempo. Si King Cold no hubiera hecho un movimiento tan grande esta vez al resurgir oficialmente, Talot probablemente no habría tomado una decisión tan seria para eliminarlo primero. Confiaba en Talot, pero aún le preocupaba que Talot pudiera estar cometiendo un error. Después de todo, dejar que Freezer se hiciera más fuerte ahora no era diferente de cómo el viejo Freezer una vez permitió que los Saiyajin sobrevivientes crecieran sin control. Algunas cosas, cuando se dicen demasiado, pierden su significado. Después de varias rondas de discusión, Norkai solo podía concentrarse en hacer lo que se suponía que debía hacer, monitorear esos factores inestables. En cuanto a Talot y los otros dos, decidieron permanecer en el planeta Norkai para absorber los conocimientos adquiridos en esta batalla. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes. Durante este mes, la noticia de la muerte del Rey Cold no pudo ocultarse y se difundió rápidamente. No solo desató la agitación entre muchas fuerzas, sino que también sumió a la región en un caos extremo. Como mínimo, la zona norte se sumió en el caos. La enorme fuerza Nueva Fría y la fuerza Freezer quedaron sin líder tras la muerte del Rey Frío. Surgieron corrientes subterráneas y diversas fuerzas comenzaron a actuar. Muchos ex-individuos de nivel capitán con ambición decidieron forjar sus propios territorios y esperar el momento oportuno, aguardando que Freezer, cuyo paradero era desconocido, reapareciera. Una razón era que no tenían la fuerza para contener a toda la fuerza. Otra era el temor de que Freezer hubiera estado al tanto de sus movimientos desde el principio, por lo que no se atrevieron a actuar imprudentemente. En resumen, esto sucedió demasiado de repente. Aunque fuera claramente real, con la vida o la muerte de Freezer aún en la incertidumbre, todo requería extrema precaución. En pocas palabras, cualquiera que pudiera ascender al nivel de capitán no era tonto. Todos saben cómo desarrollarse discretamente y evitar riesgos innecesarios. Por supuesto, mientras la mayoría se comportó de esa manera, un pequeño número, debido a agravios reprimidos del pasado, optó por entrar en acción y forjar su propio territorio, sin acatar ya las órdenes militares. De hecho, la situación actual era algo similar a las etapas posteriores de la Fuerza Frieza en la obra original. Existía solo de nombre. En un determinado sistema estelar dentro del área norte, en un planeta tecnológicamente avanzado llamado Ot, hasta donde alcanzaba la vista, se elevaban hacia el cielo ruinas interminables y humo. Las ciudades, antaño abarrotadas y rebosantes de un aura tecnológica, fueron completamente arrasadas. Casi todos los seres vivos del planeta fueron exterminados. Hace apenas unos días, el escuadrón de Vegeta de la Fuerza Freezer había puesto sus miras en este planeta altamente avanzado y lanzó una invasión. Todo lo que era visible ahora era obra de Nappa, el miembro del escuadrón de Vegeta. En el centro de una ciudad en ruinas, Vegeta y Nappa se sentaron con las piernas cruzadas como de costumbre alrededor de una fogata. Esta era su manera de celebrar la victoria. Sobre el fuego, una extraña criatura humanoide chisporroteaba entre las llamas, goteando aceite y desprendiendo un delicioso aroma a carne asada. Esta criatura no era otra que un nativo de este planeta, un otiano. Y también el suministro de comida de Vegeta y Nappa para el día. Al ver que la comida estaba casi lista, Nappa casualmente arrancó un trozo y se lo entregó a Vegeta, luego arrancó otro para sí mismo y comenzó a masticar. Je. Nunca lo hubiera imaginado, estos otianos se ven raros, pero su carne no está mal. Hacía siglos que no probaba algo tan tierno, sonrió Nappa con picardía, luego le arrancó una pierna y empezó a darse un festín.
Por el contrario, Vegeta masticaba distraídamente la comida en su boca, encontrándola insípida, mientras también prestaba atención a los datos entrantes del explorador. La invasión del planeta Oth fue iniciada por él, no por ninguna orden superior. Su propósito era claro: probar si alguien entre los líderes actuales de la Fuerza Freezer aún tenía tiempo para controlarlo. Después de todo, este planeta había sido vendido a los Otianos por el ejército hacía décadas, junto con un pacto de protección que duraba 100 años. Su repentino ataque ya había violado unilateralmente ese pacto. Vegeta había confirmado algo. La noticia de la muerte del Rey Cold a manos de un Super Saiyan hacía un mes era cierta, y el paradero de Freezer seguía siendo desconocido. Su destino, incierto. El punto más crucial es que hasta ahora no se ha enviado ningún mensaje disciplinario desde los altos mandos. La fuerza estaba dividida y cada división estaba ocupada con sus propios asuntos. Nadie se ha atrevido a contactarnos hasta ahora. Parece que los rumores sobre la muerte de King Cold a manos de un Super Saiyajin son ciertos. En cuanto a Freezer, probablemente no le fue mejor. Aunque no esté muerto, debe estar escondido en algún lugar. El rostro de Vegeta mostró una sonrisa malvada. Después de un mes de investigación y sondeo, finalmente confirmó que su oportunidad había llegado. Durante todos estos años, permaneciendo discretamente en las fuerzas de Freezer, siempre había luchado en el frente. Para entonces, su fuerza ya no era la misma. Aunque no podía compararse con el legendario Super Saiyan, estaba seguro de que si quería, podría recorrer el universo sin enfrentarse a un oponente igual, con excepción de unos pocos individuos que eran más fuertes que él. Vegeta, ¿qué planeas hacer ahora? ¿De verdad no vamos a buscar a ese Super Saiyan? Ahora mismo debería ser el mejor momento para tomar el control de las fuerzas de Freezer y revelarnos, preguntó Nappa con seriedad, dejando la pierna asada en la mano. Después de haber seguido a Vegeta y luchado en el frente durante muchos años, aunque su fuerza aún era inferior a la de Vegeta, había mejorado enormemente. Comparado con el actual, el de la obra original era como la noche y el día, ni siquiera valía la pena compararlo. Incluso contra Zarbon y Dodoria, Nappa tenía la confianza para luchar contra ellos. Sin embargo, si era contra las fuerzas Ginyu, no tendría más opción que rendirse. Usa tu cerebro. Piensa cuidadosamente sobre por qué planeé la invasión de este planeta en primer lugar. Vegeta se quedó sin palabras ante el pensamiento ingenuo de Nappa. Si no fuera por el hecho de que Nappa había estado con él durante tantos años, y que no tenía mejores Saiyajin a su lado para comandar, se habría deshecho de Nappa hace mucho tiempo. Tener un subordinado tan descerebrado no solo era agotador, sino que también podía ser potencialmente peligroso para él en cualquier momento. El viejo rostro de Nappa se sonrojó, sin saber cómo responder. En verdad, desde que se enteró de la noticia del Super Saiyan, estaba pensando en ir a buscarlo. Pero bajo la intimidante presencia de Vegeta, no se atrevió a realizar ninguna acción. Idiota. Escucha con atención. Es cierto que las altas esferas del ejército están sumidas en el caos tras la muerte del Rey Cold. También es cierto que Freezer desapareció hace un año sin dejar rastro. Parece que todo el ejército es un enjambre de moscas sin cabeza. Pero en realidad, los leales a Freezer siguen vivos. Zarbon, Dodoria, incluso las fuerzas Ginyu, están ocupados consolidando el ejército. Mientras tanto, nosotros, como todos los demás, intentamos reclutar a nuestros propios subordinados y conquistar territorio. Pero si Freezer no está muerto y vuelve a aparecer, seremos purgados. La explicación de Vegeta dejó claro su punto. Tenían que seguir soportando. Al menos hasta que llegaran al fondo de la situación del Super Saiyan, lo que necesitaban hacer ahora era aprovechar la oportunidad para escapar de la esfera de influencia de la fuerza de Freezer, y no rebelarse. Sin suficiente poder, esta era la única opción. A menos que ellos también fueran Super Saiyans. De lo contrario, simplemente por su identidad Saiyan, sin suficiente poder, eventualmente serían masacrados. Después de escuchar tanto de Vegeta, Nappa simplemente asintió pretendiendo entender. Al ver la respuesta de Nappa, Vegeta no pudo evitar suspirar en su corazón. Se arrepintió un poco de haberle dicho tanto a ese tipo tan simple. Fue un completo desperdicio de palabras. Como príncipe Saiyan, habiendo permanecido en silencio durante tantos años, si perdía esta oportunidad de oro, tal vez nunca tendría otra oportunidad. Sin embargo, la situación de Freezer aún no estaba clara. Tenía que esperar una mejor oportunidad. O mejor dicho, encuentra ese Super Saiyan y descubre el método para convertirte en un Super Saiyan. Él no estaba dispuesto a aceptar esto. Como príncipe, su ego orgulloso se negó a admitir la derrota.
Mientras los dos continuaban descansando y disfrutando de su carne, de repente, un sonido retumbante ensordecedor resonó en el cielo. Vegeta y Nappa notaron la perturbación y simultáneamente miraron hacia la fuente del ruido. En lo alto del cielo, una nave espacial con la insignia de la Patrulla Galáctica llegó a toda velocidad y aterrizó no muy lejos de ellos. Vegeta y Nappa fruncieron el ceño ligeramente, ambos sintiendo que algo andaba mal. Por supuesto, sabían de la Patrulla Galáctica. Un grupo de policías que mantienen el orden en el universo. Simplemente no esperaban que su invasión del planeta Ota trajera a la Patrulla Galáctica. Al otro lado, la nave espacial aterrizó y de ella emergieron dos figuras. Por coincidencia, las personas a bordo de la nave espacial no eran otros que Hako y Tiggs. Habían llegado al planeta Oz simplemente para reabastecer la nave y darle a Tiggs algo de inspiración tecnológica. Pero tan pronto como llegaron, descubrieron que el planeta ya había sido invadido y destruido. Y para su suerte, aterrizaron no muy lejos de Vegeta y Nappa. Miembros de la Fuerza Freezer, esto es terrible. Hako reconoció de inmediato la armadura de batalla estándar. Como si se enfrentara a un enemigo formidable, una mano agarró la pistola de rayos que llevaba en la cintura mientras la otra se movía para proteger a Tiggs tras él. ¿Qué hacemos? ¿Puedes con ellos? Tiggs temblaba de miedo. Aunque viajar por el espacio estaba lleno de peligros, enfrentarse a la fuerza de Freezer no era ninguna broma, especialmente durante el último mes. Esta parte del universo había estado sumida en el caos absoluto, todo porque el Rey Cold fue asesinado por un Super Saiyan. Por supuesto, sabían exactamente quién mató al Rey Cold. Después de todo, Tiggs había mantenido comunicación con la Tierra todo el tiempo. Y hasta donde ellos sabían, aparte de Talot y los otros dos, ¿quiénes más son los Saiyajin poderosos conocidos actualmente? No actúes precipitadamente por ahora, observemos primero la situación, dijo Hako con expresión ilegible. Al verlo tan tranquilo, Tiggs se puso aún más ansioso. Conocía la personalidad de Hako. Si hablaba tan en serio, sus oponentes no debían ser simples. Así que de verdad es la Patrulla Galáctica. Había oído hablar de ellos antes, pero es la primera vez que los veo en persona. Vegeta y Nappa se habían acercado sin darse cuenta y, con cierta cautela, Vegeta se tocó el scouter sobre el ojo izquierdo. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Nivel de poder, 10.000 puntos. 10.000 de poder, ¿eh? Eso es un poco más fuerte de lo que esperaba. Parece que la Patrulla Galáctica no es completamente inútil. Con este nivel de fuerza, eres comparable a la élite del ejército. Al enterarse del poder de Hako, Vegeta bajó un poco la guardia y volvió a hablar. Después de todo, con su fuerza actual, un nivel de poder de tan solo 10,000 no era más que un insecto. Podría aplastarlo con un solo movimiento de la mano. Jejeje, no esperaba que hubiera una mujer humana aquí. Llevo tantos años en las fuerzas Freezer, y hacía mucho que no veía a una humana como la nuestra. Nappa se lamió la comisura de la boca con avidez, con un fuego primitivo brillando en sus ojos. Al notar la expresión enloquecida de Nappa, Hako instintivamente se movió para proteger a Tiggs. Pero Tiggs, al ver claramente a Vegeta y Nappa, no sintió miedo en absoluto. Sus ojos llorosos los recorrieron de arriba a abajo antes de abrir la boca rápidamente y decir: «¿Son ustedes dos? ¿HM? ¿Nos conoces, mujer?», preguntó Nappa sorprendida. Vegeta no le había prestado mucha atención al principio, pero al observarla con más atención, frunció ligeramente el ceño. Un recuerdo lejano surgió repentinamente en su mente, haciéndole recordar quién era la mujer que tenía delante. «¿Eres tú, mujer? Dime, ¿dónde están Raditz y Talot ahora? Y ese Super Saiyajin debe ser uno de ellos, ¿verdad?». Vegeta abandonó bruscamente su actitud anterior e ignoró por completo a Hako, interrogándola con severidad. Al oír esto, Nappa de repente también lo recordó. Con el paso de los años, la apariencia de Tiggs no ha cambiado mucho. Asustado por el repentino arrebato de Vegeta, el rostro de Tiggs palideció instantáneamente. Al principio no tuvo miedo porque ya los había conocido antes, y Talot y los demás tenían la fuerza suficiente para manejarlos. Pero de repente recordó que no eran amigos. Eran enemigos. Y ahora mismo, no había nadie que la protegiera. ¿Qué pasa, Tiggs? ¿Los conoces?, preguntó Hako desde un lado. Tiggs asintió y reveló las identidades de Vegeta y Nappa. Al oír esto, Hako pensó de inmediato en Vegeta y Nappa, las fuerzas de Freezer. Por un momento, no se atrevió a actuar imprudentemente y solo pudo dirigirle a Tiggs una mirada cómplice. En su situación actual, no parecían tener ningún poder para resistir. Incluso si querían pedir ayuda, tenían que encontrar el momento adecuado.
Bajo la presión de Vegeta y Nappa, Trunks finalmente cedió y, bajo la señal de Hako, reveló la existencia de la Tierra. Esto hizo que Vegeta esbozara una sonrisa malvada y siniestra. Tierra, no esperaba que invadir el planeta Ot me llevara a encontrarme con ustedes dos, e incluso conseguí la información que más deseaba. ¡Qué grata sorpresa! Al enterarse finalmente del paradero de Talot y Raditz, Vegeta se llenó de alegría. Al verlo así, Trunks y Hako se quedaron completamente desconcertados. Presa del pánico, Trunks presionó un botón de su reloj. Era un dispositivo de socorro que Bulma le había fabricado. Al presionarlo, enviaba una señal de socorro a la Tierra. Es cierto que Bulma lo recibiría de inmediato, pero no podría transmitírselo inmediatamente a Talot, que había abandonado la Tierra. Incluso con las gafas virtuales, dependía de lo que Talot y los demás estuvieran haciendo y de si llevaban o no el dispositivo en los ojos. ¡Genial! Ahora que sabemos dónde están, no tenemos que andar buscando. Vegeta, ¿qué hacemos con estos dos ahora? La expresión malvada de Nappa era una expresión juguetona. Al oír sus palabras, Vegeta volvió a la realidad. Su fría mirada recorrió a Nappa, diciéndole en silencio que se detuviera, y luego se volvió hacia Hako y Trunks. Bajo la mirada de Vegeta, ambos sintieron una inmensa presión y sus cueros cabelludos hormiguearon. Un pensamiento cruzó por sus mentes. ¿Estaba planeando silenciarlos? Después de una breve pausa, una sonrisa burlona apareció de repente en el rostro de Vegeta. Olvídalo. Hoy estoy de buen humor, así que te dejo ir. Vamos, Nappa, tengo un nuevo plan. Vegeta se dio la vuelta y le hizo un gesto a Nappa para que lo siguiera. De pie a un lado, Nappa no se atrevió a desobedecer las órdenes de Vegeta. Les lanzó una mirada feroz a Hako y Trunks. Aunque no estaba dispuesto, no tuvo más remedio que seguir a Vegeta e irse. Uf, estamos salvados. Viendo con sus propios ojos a Vegeta y Nappa irse, Hako dejó escapar un largo suspiro, finalmente capaz de relajar sus tensos nervios. Por un momento realmente pensó que iba a morir. Y todo fue culpa de Trunks, buscando una supuesta inspiración científica. De lo contrario, nunca habrían venido a este planeta. Hako, ¿crees que, al contarles sobre la Tierra, podría haberles causado problemas a Talot y a los demás? Preguntó Trunks, un poco culpable. Al oír esto, Hako miró a Trunks, completamente desconcertado, con una cara que gritaba ¿estás bromeando? ¿Problemas? ¿Qué problemas? Con el poder de Talot y los demás, eran Super Saiyajin que habían derrocado a Cooler y al Rey Cold. Vegeta y Nappa eran solo peces pequeños bajo el mando de Freezer. Si realmente se enfrentaran, estos dos serían aniquilados en un instante. Vamos, vamos. Ojalá esos dos demonios no vuelvan. Hako se apresuró a entrar en la nave sin detenerse. No quería quedarse allí más tiempo. ¿Quién sabía si esos dos cambiarían de opinión? Pero ese príncipe Vegeta parecía más maduro y sereno que cuando lo vi hace años. Tan feroz como siempre, pero, de alguna manera, un poco diferente, dijo Trunks. Como novelista, encontró nueva inspiración en Vegeta. No empieces a decir tonterías. No me digas que te interesa. Hako empezó a sudar frío, aterrorizado de que Trunks le causara más problemas. Después de abandonar el planeta, Hako se comunicó rápidamente con la Tierra y les contó todo lo que había sucedido. Después de confirmar su seguridad, Bulma, que estaba en la Tierra, finalizó la llamada y comenzó a intentar comunicarse con Talot. En el planeta Ot. Vegeta, ¿desde cuándo te has vuelto tan bondadoso? ¿De verdad era necesario dejarlos ir? ¿Y si filtran la información y Talot y Raditz abandonan la Tierra? Nappa estaba confundido por la decisión de Vegeta de dejar ir a Hako y Trunks. Al oír eso, Vegeta le lanzó a Nappa una mirada de desdén. ¿Qué sabes tú? Quiero que Talot y Raditz en la Tierra sepan que vamos. Si no, podríamos perderlos. Dicho esto, Vegeta no esperó la respuesta de Nappa y continuó. Calcula cuánto tardaremos en llegar a la Tierra. Nos vamos de inmediato. Ahora que la situación está a nuestro favor, si también podemos convertirnos en Super Saiyans, incluso si Freezer regresa, no será tan aterrador. Las palabras de Vegeta llenaron de emoción a Nappa. Super Saiyan. ¿Qué Saiyan no soñó con convertirse en uno? Y Nappa llevaba mucho tiempo deseando actuar. Los dos recogieron rápidamente sus cosas y abordaron juntos la nave espacial. Debido a que su rango era diferente al de la obra original, estaban pilotando una nave espacial de tamaño mediano, ya no las pequeñas cápsulas espaciales para un solo piloto que se ven en la obra original. Después de localizar las coordenadas de la Tierra, el sistema de la nave trazó la ruta más corta y calculó un tiempo estimado de llegada.
se necesitarían 10 meses completos para viajar desde este sistema estelar hasta la Tierra. Por supuesto, para ellos no fue tiempo ni especialmente largo ni especialmente corto, solo el tiempo suficiente para una siesta. Aún así, 10 meses de hibernación era algo que no habían experimentado en mucho tiempo. Pronto, Vegeta y Nappa pusieron en marcha su nave espacial y abandonaron el planeta Ot. El tiempo pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. Así pasó medio año en silencio. Durante este medio año se produjeron muchos cambios en todo el universo, especialmente en el área norte. Con la muerte del Rey Cold, la nueva fuerza Cold quedó sin líder, y la fuerza Freezer, sin comandante, se dividió. Esta fuerza, antaño poderosa, se fragmentó rápidamente en innumerables organizaciones, grandes y pequeñas, dispersas por el área norte. Muchos individuos poderosos incluso rompieron con sus anteriores cadenas de mando y se dirigieron a otras galaxias en busca de nuevas oportunidades. La estructura de poder cambió drásticamente, pero Freezer todavía no había aparecido en público, lo que provocó que incluso sus comandantes, alguna vez leales, comenzaran a albergar otros pensamientos. Dodoria y Zarbon, la fuerza Ginyu y los capitanes estacionados en varios sistemas estelares. Antes, estas personas eran todopoderosas, superadas solo por uno, pero ahora que ha pasado otro medio año y sin noticias de Freezer, ellos también comenzaron a volverse audaces. En otras palabras, si esperaban más, no quedarían restos por los que pelear. La mayoría de los capitanes de élite que habían hecho valer su derecho al poder desde el principio ahora se sentían afortunados de haber actuado en el momento en que lo hicieron. En resumen, la era del Imperio Unificado había terminado. Con la muerte de Cooler y King Cold, y Freezer en un segundo plano, todos creían que, aunque Freezer siguiera vivo, no se atrevería a volver a aparecer. La situación galáctica del mundo mortal había sufrido cambios masivos. Pero esto no era necesariamente malo. Para los Kaiosama, era una bendición. Después de todo, incluso si estas potencias con poderes de batalla superiores a 10.000, o incluso 100.000, causaran el caos, no podían compararse con Freezer, King Cold o Cooler. Dejando de lado la situación del universo. Hace 7 meses, cuando el Rey Frío descendió al infierno, otro acontecimiento importante tuvo lugar allí. Como era de esperar, el difunto Rey Cold, al igual que Cooler antes que él, estaba inquieto. Incluso unió fuerzas con Cooler para intentar incitar otra guerra y derrocar al Rey Yema. Por supuesto, Talot hizo otro viaje al infierno y les dio a ambos una paliza total y una disciplina adecuada. Después, como estaba planeado originalmente, Talot llevó a Raditz y Salary al mundo sagrado del Kai para entrenarlos. Naturalmente, también se le pidió al viejo Supremo Kai que los ayudara a liberar su potencial. En resumen, después de 6 meses, el poder del trío había aumentado enormemente. Empezando por el propio Talot, su nivel de poder base había alcanzado los 30 millones. Con un aumento de casi 7 millones de puntos, su crecimiento superó ampliamente al de años anteriores. Después de medio año de acumulación, Raditz y Salary también habían logrado avances significativos. No solo ambos habían dominado el Full Power Super Saiyan 1, sino que sus niveles de poder base también habían aumentado a 13 millones y 12 millones respectivamente. El de Raditz era un poco más alto, pero en términos de nivel de poder real, la diferencia entre los dos no era tan grande. En cuanto al Super Saiyan 2, con la guía de Talot, también habían comenzado a explorarlo. Aunque aún no lo habían conseguido, con algo más de tiempo, como máximo 6 meses o un año más, seguro que lo conseguirían. En este día, en el mundo sagrado del Kai, los 3 Super Saiyans estaban uno frente al otro, con una energía abrumadora surgiendo a su alrededor. En el suelo, el viejo Kai Supremo, el Kai Supremo del Este y Kibito observaron la batalla en silencio como espectadores. Ya estaban acostumbrados a los combates entre Talot, Salary y Raditz. Alto en el cielo, Talot flotaba con los brazos cruzados, como un dios de la guerra invencible, esperando que Raditz y Salary, a cada lado, hicieran el primer movimiento. Esta vez no será tan fácil como la última. Ten cuidado, Talot. Raditz adoptó una postura de combate, con su poderosa aura presionando a Talot. La presión invisible del aura era aterradora para otros, pero para Talot, no tuvo ningún efecto. Talot lo neutralizó con calma, sin cambiar de expresión, con una sonrisa en los ojos. No hay necesidad de usar esa táctica, Raditz.
Y el mío también, hermano Talot, añadió Salary, desatando simultáneamente su aura y preparándose para la batalla. Una sola aura no era mucho, pero con ambas auras combinadas y ejerciendo presión juntas, era una historia completamente diferente. En su punto máximo de erupción, ambos lanzaron su ataque simultáneamente, con sus niveles de poder aumentando cerca de 1000 millones cada uno. Se podría decir que ahora no eran más débiles que el Rey Cold en su estado transformado en aquel entonces. Raditz fue el primero en atacar, lanzándose hacia Talot a toda velocidad. Sus ataques rápidos se sucedían uno tras otro como rayos, y cada golpe creaba explosiones sónicas sucesivas. Swish, swish, swish. En apenas unos segundos, Raditz había lanzado docenas, incluso cientos, de poderosos golpes contra Talot. Naturalmente, todos ellos fueron neutralizados sin esfuerzo por Talot. Después de todo, el nivel de poder actual de Talot había alcanzado unos asombrosos 2,4 mil millones. Incapaz de obtener la más mínima ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, Raditz rápidamente creó distancia. Con rápidos movimientos de manos, lanzó docenas de ráfagas de energía dorada que cubrieron el cielo como una red gigantesca, dirigiéndose hacia Talot. Al ver esto, Talot liberó con naturalidad un rayo de luz intensa, detonando todas las explosiones de energía a la vez. Las explosiones resultantes iluminaron el cielo, envolviendo el campo de batalla en una densa humareda y oscureciendo la visión de todos. Aprovechando la cobertura, Raditz entró en acción. Formó un gesto de espada con la mano derecha y la colocó en su frente, fijó la mira en el aura de Talot y usó transmisión instantánea para teletransportarse detrás de él. Luego, sujetó a Talot con fuerza, restringiendo sus movimientos. ¿De verdad crees que agarrarme por detrás funcionará, Raditz? Con sus movimientos sellados, Talot giró ligeramente la cabeza y habló. No se inmutó en lo más mínimo. Si quisiera, podría liberarse del agarre de Raditz en un instante. Pronto lo sabrás, Talot. Raditz rió entre dientes y continuó aumentando su energía, reforzando su dominio sobre Talot. Al mismo tiempo, una ráfaga de viento feroz disipó el humo de las explosiones. Al despejarse la vista, se pudo ver a Salary en una postura liberadora de energía. Su técnica definitiva ya estaba completamente desarrollada. Su trabajo en equipo era simple pero efectivo. Usaron el método más directo para lanzar un ataque que podía tomar a Talot desprevenido. Lo siento, hermano Talot. De lo contrario, no tendríamos ninguna oportunidad. Toma esto. Super cañón de luz púrpura. Con un lindo grito, Salary empujó sus manos hacia adelante, desatando un rayo de energía blanco-violeta que salió disparado con un poder destructivo incomparable, dirigiéndose directamente hacia Talot. El supercañón de luz púrpura llegó rápidamente y Talot fue tomado por sorpresa por un momento. No esperaba que Salary lanzara semejante ataque sin dudarlo. Ni siquiera parecía preocupada por si Raditz podría resultar gravemente herido o morir a causa de ello. Parece que últimamente te has relajado bastante, aprendiendo de los errores de tus batallas anteriores. Como esto es una pelea, no puede haber vacilación ni piedad, ni siquiera entre gente como nosotros. Mientras Talot hablaba, sus ojos se abrieron de par en par. Un aura invisible se convirtió en una poderosa onda expansiva que impactó directamente al supercañón de luz púrpura. ¡Boom! El supercañón de luz púrpura explotó al impactar, dispersándose en innumerables partículas de color blanco púrpura que flotaban en el aire. Esta escena sobresaltó a Raditz y Salary. Si bien siempre había existido una disparidad de fuerza, esta vez la diferencia parecía aún mayor. Con solo una mirada, neutralizó la técnica definitiva de Salary. Como era de esperar, hermano Talot. Ese fue un ataque con casi toda mi fuerza. La sorpresa en el rostro de Salary se desvaneció, reemplazada por una sonrisa de emoción. Cuanto más fuerte era Talot, más orgullosa se sentía. Pero aunque ella podía tomárselo con calma, Raditz era diferente. ¿Lo dispersaste con solo una mirada? Siempre te haces más fuerte más rápido que nosotros, sin importar cuánto intentemos alcanzarte, murmuró Raditz con resentimiento. Antes de que pudiera reaccionar, Talot se movió y le dio un codazo directo al abdomen a Raditz. El fuerte golpe hizo que Raditz vomitara y tomara aire profundamente. Talot aprovechó el movimiento para liberarse del agarre, luego agarró a Raditz con ambas manos y lo arrojó lejos. Raditz cayó por el aire durante decenas de metros antes de apenas lograr estabilizarse. El dolor se convirtió en euforía y, no dispuesto a admitir la derrota, rugió. Llegar de nuevo. Con ese grito, el aura de Raditz se encendió una vez más, transformándose en un rayo de luz dorado mientras cargaba contra Talot. La verdadera batalla apenas comienza. Ja ja ja.
Salari también llevó su aura al límite y se abalanzó sobre Talot a toda velocidad. Los dos atacaron desde lados opuestos, moviendo los puños ferozmente. ¡Bam! ¡Pam! Talot bloqueó los puños de Raditz y Salari con cada mano. Al ver que sus ataques eran ineficaces, Raditz y Salari lanzaron un asalto juntos, con feroces ataques que rodearon a Talot como un huracán. Cada golpe era rápido y feroz, sin reservas. Tras años de entrenamiento juntos, sus estilos de lucha se complementaban a la perfección, equilibrando ataque y defensa a la perfección. Veo que te has esforzado mucho. Has dominado por completo el Super Saiyan 1 de poder máximo. Desafortunadamente, aún no has alcanzado el Super Saiyan 2. Ante la ofensiva conjunta, el instinto de batalla de Talot despertaba lentamente, y la sangre Saiyan latente en él comenzaba a hervir. Tras repeler más de una docena de ataques consecutivos, Talot ya no pudo contenerse. Limitando su fuerza a solo un poco más que la de ellos, pasó a la ofensiva. ¡Bum! Una aura poderosa estalló en un instante. Raditz y Salari fueron lanzados hacia atrás por la fuerza del aura feroz. ¡Qué mal! Esta sensación, rápido, reúne tus energías. Una poderosa sensación de peligro lo invadió, y Raditz comprendió que las cosas iban mal. Desató todo su poder sin reservas, formando a Begone. Lo sé. No necesito que me lo digas. Salari no se atrevió a aflojar. Al mismo tiempo, impulsó su energía al máximo, y el super cañón de luz púrpura tomó forma de nuevo. Bombardeo explosivo. Talot formó una figura floreciente con sus manos, y de sus palmas surgió un rayo de energía dorado, envuelto en relámpagos, que les propinaba una fuerza destructiva sin igual. Super Vete. Raditz desató su técnica definitiva con máxima potencia. Super cañón de luz púrpura. Salari puso toda su fuerza en su propio movimiento. En el momento en que dispararon, ambas técnicas se fusionaron, y su poder destructivo alcanzó un nivel completamente nuevo. El cañón púrpura Super Begone se precipitó de frente hacia el bombardeo explosivo de Talot. Las dos energías abrumadoramente poderosas chocaron, sacudiendo los cielos y la tierra, mientras surgían tormentas y las nubes rugían. Una violenta tormenta azotó el mundo sagrado del Kai, con llamas cegadoras llenando el cielo. El poder destructivo de la explosión fue como el de una potente bomba nuclear con un poder de miles de millones de toneladas, absolutamente aterrador. Un despliegue tan abrumador incluso dejó al Supremo Kaiosama del Este y a Kibito, quienes eran meros espectadores, muy conmocionados. Era la primera vez que veían una batalla de tal magnitud. En cuanto al viejo Supremo Kai, con su vasta experiencia, no estaba particularmente sorprendido. Después de todo, él era alguien que alguna vez se había enfrentado cara a cara con Beerus. Antes de ser sellado, había presenciado batallas incluso más feroces que esta. Los tiempos han cambiado. Ahora mismo, podrían ser los guerreros más fuertes de todo el universo, murmuró el Supremo Kai del Este para sí mismo. Kibito permaneció en silencio a su lado, sin atreverse a hablar. Estos Saiyajin desafiaban completamente el sentido común, cada uno era un monstruo entre monstruos. Justo entonces, el Supremo Kai del Este, que había estado reflexionando en silencio, de repente se congeló cuando recibió una solicitud de comunicación mental del Kai del Norte. En los últimos tiempos, gracias a Talot y los demás, el Kai Supremo del Este y el Kai Supremo del Norte habían estado en contacto entre sí. En el pasado, el Supremo Kai del Este nunca se habría molestado en comunicarse con un Kai. De hecho, en millones de años, el número de veces que un Kai ha podido alcanzar a un Kai Supremo se puede contar con dos manos. Fue él quien descuidó su deber, de lo contrario, ¿cómo podría haber sido así? Al aceptar el enlace, una voz rápidamente resonó en su mente. Señor Supremo Kai, lamento molestarlo, pero la situación es urgente. Algo ha sucedido aquí, y necesito la ayuda de Talot y los demás. Kai del Norte explicó brevemente por qué se había comunicado. De acuerdo. Solo dime cuál es el problema y se lo comunicaré a Talot y a los demás después de que termine su entrenamiento. Respondió el Supremo Kai del Este. Sí, señor Supremo Kai. La situación es más o menos así. Mientras Kai del Norte hablaba, Kai Supremo del Este rápidamente comprendió la esencia del asunto. Mientras tanto, en los cielos sobre el campo de batalla, el Super Begone Purple Cannon y el bombardeo explosivo se cancelaron entre sí. Cuando el humo espeso se disipó, Talot, Salari y Raditz intercambiaron sonrisas, luego simultáneamente cancelaron sus transformaciones y descendieron rápidamente al suelo. La pelea había terminado. Has entrenado a tu Super Saiyan 1 hasta casi alcanzar mi nivel.
Con un poco más de acumulación y un fuerte estímulo externo que lo active, podrías alcanzar el Super Saiyan 2, dijo Talot tras elegir sus palabras con cuidado. Seguro que llegaré a Super Saiyan 2 tarde o temprano. Pero lo que más me preocupa es si sigues ocultando algo. No sé por qué, pero siento como si llevaras una especie de supermonstruo dentro. Si alguna vez entrara en erupción, Salary y yo no seríamos ni para rellenar el hueco entre tus dientes, dijo Raditz. Salary tenía la misma sensación. Sí, hermano Talot, no me digas que ya superaste el nivel de Super Saiyan 2. Preguntó. Al escuchar sus preguntas, Talot esbozó una leve sonrisa. No esperaba que su percepción hubiera alcanzado un nivel en el que pudieran sentir eso. Por supuesto, Talot todavía no tenía intención de contarles sobre el Super Saiyan 4. ¿Qué te imaginas? Estoy ocultando algo, pero es que aún no he dado todo, dijo Talot con una sonrisa. La batalla de este lado había terminado, y en otro lugar, el Supremo Kai del Este cortó su vínculo telepático con el Kai del Norte. Luego dio un paso adelante y comenzó una ronda de fervientes elogios. Después de eso, el Supremo Kai del Este transmitió el mensaje del Kai del Norte a Talot y los otros dos, lo que inmediatamente los tomó por sorpresa. Aunque habían sucedido algunas cosas durante los últimos 6 meses, esta vez fue realmente diferente. Especialmente porque involucraba a Bojack, el gran jefe de la película. Según la línea de tiempo, Bojack fue liberado de su sello solo después de que Cell fue asesinado, aprovechando la muerte de Norkai. Inesperadamente, en esta época, Bojack ya estaba empezando a moverse, ansioso por salir y cometer el mal. Sin embargo, para Talot, esta fue una buena noticia. En este momento, carecía de oponentes dignos, y que Norkai mencionara esto de manera tan proactiva era claramente una forma de pedirle ayuda para resolver el problema. Dio la casualidad de que Talot y otros acababan de terminar su entrenamiento en el mundo sagrado del Kai. Originalmente, habían planeado regresar y descansar un tiempo, sobre todo porque en 4 meses se celebraría el 22º torneo mundial de artes marciales. El mismo tiempo en que Vegeta llegaría a la Tierra. Hace medio año, a través del mensaje de Bulma, los tres se enteraron de que Vegeta y Nappa se habían encontrado con Jaco y Trunks y se dirigían hacia la Tierra. Desde ese momento, Talot le pidió a Norkai que ayudara a rastrearlos, confirmando también la hora exacta en que Vegeta aterrizaría. En definitiva, todo estaba perfectamente alineado. Después de despedirse del Kai Supremo del Este y del antiguo Kai Supremo, Talot y los otros dos abandonaron juntos el mundo sagrado de los Kai. Llegaron al planeta de Norkai. En ese momento, Norkai caminaba de un lado a otro con una expresión grave. Eso fue hasta que vio a Talot, Salary y Raditz. Después de una ronda de discusión, pudieron precisar los detalles. En resumen, la banda de piratas de Bojack había estado atacando la foca desde hacía algún tiempo, y si continuaban, no pasaría mucho tiempo antes de que se liberaran. Talot ya sabía lo esencial. Después de todo, él era un transmigrador, pero Salary y Raditz no, y esta noticia encendió su espíritu de lucha. La última vez que lucharon contra el Rey Frío, fueron derrotados. Ahora, su fuerza había aumentado hasta igualar la del Rey Frío tras su transformación. Un oponente fuerte era una gran noticia para ellos. Cuando tu fuerza mejora, ¿quién no quiere demostrar lo que vale? Sobre todo porque Salary y Raditz solo habían podido entrenar entre ellos todo este tiempo. El Supremo Kaiosama del Este y Kibito tenían cierto poder, pero su capacidad de combate no era impresionante. Aunque Salary y Raditz no pudieron vencerlos, esas peleas no les reportaron ningún beneficio real, por lo que al final, sus únicas batallas reales fueron contra Talot, que fueron básicamente palizas unilaterales. En un planeta oscuro en el mismo borde de la galaxia. Este planeta se llamaba Estrella Quina. Fue el planeta prisión creado hace mucho tiempo por el poder combinado de Kai del Este, Sur, Oeste y Norte junto con el Gran Kai, específicamente para encarcelar a Bojack y su pandilla. En Quina Star. En ese momento, Bojack, junto con sus subordinados Zangia, Kogu, Bujin y Bido, estaban continuamente desatando rayos de energía, golpeando la barrera de energía en el cielo. Tras incontables años de erosión, la barrera ya no era tan sólida como antes. Bajo la energía combinada del equipo de 5 personas de Bojack, las grietas comenzaron a extenderse lentamente. Aunque cada intento solo se rompía un poquito, con el tiempo se había ido acumulando. Una vez que rompieran esta barrera, recuperarían su libertad y nunca tendrían que permanecer en ese lugar desolado y abandonado. Pronto volveremos a ver la luz del día. En cuanto rompamos el sello será la hora de la venganza. Cash, tu venganza se acerca. Un brillo sanguinario brilló en los ojos de Bojack, y la ira le ardía en el pecho.
Después de haber estado encerrado durante tantos años, nunca había dejado de pensar en cómo convertir a esos poderosos y altivos Kais en polvo. Después de otra ronda de ataques, los 4 subordinados de Bojack cesaron sus ataques. Bojack habló de inmediato. Descansen aquí. En una hora, reanudaremos el asalto a la foca. A la orden de Bojack, Kogu, Bujin, Zangia y Bido detuvieron su producción de energía y descansaron donde estaban. Los 4 eran absolutamente leales a Bojack. Primero, porque su fuerza era muy inferior a la suya, y segundo, porque Bojack era su líder y su hermano mayor. Fue mientras descansaban. Al mismo tiempo, en una pendiente no muy lejos de ellos. Guiado por Kai del Norte, Talot utilizó la transmisión instantánea para llevar a Salari y Raditz a Kina Star. De hecho, habían llegado hacía mucho tiempo. Simplemente habían estado observando todo el tiempo, viendo al grupo de Bojack intentar destruir el sello. A esta velocidad de destrucción, se necesitarían al menos 10 años de trabajo día y noche antes de que pudieran romperlo, dijo Talot después de examinar el sello en el cielo. A juzgar por la situación, tal vez en la trama de la obra original, la ruptura del sello y la llegada a la Tierra no se debieron enteramente a la muerte de Norkai. Fue simplemente cuestión de tiempo. La muerte de Norkai les dio la oportunidad de aprovechar el momento y abrirse paso de una vez. En verdad, no había necesidad de que Norkai tuviera tanta prisa. Aunque hubieran aparecido grietas en el sello, ¿qué importaba? Esto no era significativo. Aún así, Talot no dijo nada, porque como Norkai quería que se ocuparan del grupo de Bojack, bien podría usarlos como trampolines. No pensé que Norkai estuviera diciendo la verdad. Originalmente tenía mucha más fuerza, pero se debilitó mucho después de que él y los otros Kais sellaran a esta gente, dijo Raditz mientras crujía los nudillos. En serio, si nos lo hubiera dicho antes, podríamos haber venido a conocerlos hace mucho tiempo en lugar de pasar todo el tiempo en un entrenamiento aburrido. Los Saiyajin eran guerreros por naturaleza. Cuando se enfrentaban a oponentes poderosos, no podían evitar querer luchar. Confiado en su propia fuerza, Raditz no estaba preocupado en absoluto por perder como le había pasado contra King Cold la última vez. Así que el que los lidera es Bojack. Incluso con solo percibir su aura superficial, es claramente extraordinario. Tal como dijo Lorkai, este tipo es mucho más fuerte que King Cold, dijo Salari con cautela mientras sacaba las gafas virtuales para medir el poder actual de Bojack. Nivel de poder, 2000 millones. Solo el número era el doble que el de King Cold. Luego estaban sus 4 subordinados, cuyos niveles de poder oscilaban entre 500 millones y 1000 millones. No se preocupen por Bojack, yo me encargo de él. En cuanto a los otros 4, cada uno debería poder con 2 sin problema. Es la oportunidad perfecta para darlo todo y poner a prueba su fuerza. Con esas palabras, los 3 intercambiaron miradas. Una vez que decidieron quiénes serían sus oponentes, Talot finalmente levantó la mano derecha, apuntó al grupo de Bojack, que descansaba en la distancia, y disparó una ráfaga de energía dorada de inmenso poder. El ataque de energía fue repentino y difícil de detectar. Cualquier persona normal habría sido tomada por sorpresa, pero Talot subestimó la percepción de Bojack. Sintiendo el peligro, Bojack rápidamente se dio la vuelta, agitó la palma de la mano y rechazó la explosión de energía dorada de Talot. ¡Boom! La explosión de energía dorada se desvió hacia la cima de una montaña distante, provocando una explosión masiva. Kogu, Bujin, Zangia y Bido se sobresaltaron por el repentino ataque, se pusieron de pie de un salto y se prepararon para la batalla. Forasteros. Bojack rastreó la fuente de la liberación de energía y divisó al grupo de Talot en la ladera. No tuvo que pensar mucho. Ya había adivinado el escenario más probable. Parece que esos Kais notaron algo inusual aquí. Saben que el sello está a punto de romperse, así que enviaron gente para actuar. ¿Y creen que enviar hormigas de tu nivel será suficiente para derrotarnos? ¿De verdad creen que, después de estar encerrados aquí tantos años, nuestra fuerza ha menguado? Jajajaja. Bojack se rió. Para él, Talot y sus 2 compañeros no eran más que hormigas. Podría aniquilarlos en medio de una conversación informal. Lo que Bojack no sabía era que en sus formas base, el grupo de Talot ni siquiera había alcanzado la marca de los 100 millones en nivel de poder, pero una vez que se transformaran, el aumento no sería solo 10 o 20 veces. TCH. Así que son los perros de los Kais. Ya que están aquí, pueden quedarse para siempre. Los ojos de Kogu brillaron con frialdad, su aura afilada como una espada. Después de estar sellados durante tantos años, su odio hacia los Kais era profundo. Justo cuando estaban a punto de liberarse, los Kais habían enviado gente para interferir.
Esta era la oportunidad perfecta para que Kogu desahogara su resentimiento y furia. ¡Ra! Rugió Kogu, y la energía que dormía en su interior estalló. Aunque su esfuerzo anterior había sido inmenso, un breve descanso le había devuelto la resistencia. Además, atacar el sello requería una liberación prolongada de energía, a lo que ya estaban acostumbrados, así que no afectó su capacidad de combate. Una aura poderosa se formó rápidamente. Los músculos de Kogu se hincharon y su piel adquirió un color cian pálido. La intensidad de esta aura sorprendió tanto a Raditz como a Salary. Aunque no fue una transformación, fue sin duda el desencadenamiento de un poder mucho mayor, y no puede subestimarse. Salary activó nuevamente sus gafas virtuales y rápidamente leyó el nivel de poder de Kogu. Su poder se ha disparado hasta los 900 millones. Exclamó Salary. Eso ya estaba a la par con ella y Raditz en Super Saiyan un Full Power. Oye, Kogu, asegúrate de no matarlos, déjanos uno vivo. Hace tanto que no vemos a nadie vivo. Nosotros también necesitamos desahogarnos un poco. Bujin y Vido se burlaron. HMPH. Una vez que haga mi movimiento, no me contendré. No creas que puedes robarme mi presa. Una vez estabilizada, Kogu se lanzó hacia adelante, espada en mano, y cargó directamente contra Talot. El kilómetro que los separaba no era nada para alguien con casi 1000 millones de niveles de poder. Era como dar un solo paso. Salary y Raditz estaban a punto de interceptar a Kogu, pero Talot los detuvo. Él viene por mí, así que jugaré con él, rió Talot. Al oír esto, Raditz y Salary intercambiaron miradas y detuvieron sus movimientos. Simplemente observaron cómo Kogu se acercaba, blandiendo su afilada espada hacia la cabeza de Talot. El aura feroz de la espada irradiaba pura intención asesina. Talot activó de inmediato las células S de su cuerpo, transformándose en Super Saiyan 1 de máximo poder. Su nivel de poder superó instantáneamente los 2000 millones, y una aura protectora formidable lo envolvió, indestructible. Ante la afilada hoja, Talot simplemente levantó la mano para bloquearla. Clan. Tras detener la espada, aplicó fuerza y la partió por la mitad. Esta escena dejó a Kogu, aún manteniendo su postura de corte, completamente conmocionado. Bujin, Zangia y Vido también quedaron atónitos. Esta no era una espada común y corriente, y sin embargo el ataque de Kogu había sido bloqueado sin esfuerzo. Al sentir el aura poderosa de Talot, Bojack se dio cuenta de que algo andaba mal. Si me atacas, mejor prepárate para morir. Dicho esto, Talot esbozó una fría sonrisa y lanzó un puñetazo. ¡Bang! El puñetazo imparable atravesó directamente el pecho de Kogu. En un instante, sangre y carne volaron en todas direcciones. Tras haber iniciado el ataque, Kogu se arrepentía profundamente. ¿Quién habría pensado que, antes de que pudiera darlo todo, sería dominado y asesinado de un solo puñetazo? Su fuerza vital se desplomó rápidamente, e incluso su conciencia comenzó a desdibujarse. Muere. Talot no mostró piedad y desató una explosión de energía Super Saiyan. ¡Boom! Se escuchó un sonido ensordecedor. El aura dorada y furiosa envolvió a Kogu por completo. Su aterradora y aplastante fuerza desintegró su cuerpo hasta dejarlo inerte. Muerte instantánea. La vista hizo que Bojack levantara una ceja con sorpresa. Zangia, Bujin y Vido jadearon bruscamente, con los ojos bien abiertos. La arrogancia y el fanfarronería que habían mostrado antes se transformaron instantáneamente en un miedo profundo. ¿Qué clase de broma es esta? Ese chico de cabello dorado era tan fuerte. Habían pensado que él era la hormiga. Resulta que eran ellas las hormigas. HMPH. Ya lo veo. Con razón esos Kais te enviaron aquí. Así que en esto confías. El rostro de Bojack se tornó cruel al ver a sus subordinados conmocionados. Con esas palabras, encendió su propia aura para formar un campo opresivo, bloqueando a Zangia, Bujin y Vido, evitando que se retiraran por miedo. Yo me encargo del de pelo dorado. Los otros dos son tuyos. Kogu está muerto, seguro que no quieres acabar como él. Dale con todo. Ordenó Bojack con frialdad. Al oír esto, los tres comprendieron instantáneamente lo que tenían que hacer. Desplegaron todo su poder de inmediato. Tras ver lo que le ocurrió a Kogu, no se guardaron nada. Ante esta aura, Talot ya no hizo ningún movimiento. Originalmente, había planeado que Raditz y Salary se enfrentaran a 2 oponentes cada uno, pero sin Kogu, solo quedaron 3. Si él interviniera nuevamente, no les quedaría nada contra qué luchar. Elevándose lentamente hacia el cielo, Talot intercambió una mirada con Bojack, dejándole claro que él era su oponente. Ambos entendieron que no debían perturbar la pelea que se desarrollaba abajo. Bojack captó el mensaje y, más que feliz de complacerlo, se disparó al aire para igualar la altitud de Talot.
En su día fue un super experto que dominó una época y su confianza en sí mismo era inquebrantable. Esta fue exactamente la razón por la que, en la obra original, incluso después de llegar a la Tierra y aprender lo fuertes que eran los Saiyajin, todavía seguía siendo arrogante y confiado.